Claudia Sheinbaum, presidenta de México y principal figura del proyecto político de Morena, acaba de enfrentar una nueva ofensiva de Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, quien ha convertido cada declaración contra el gobierno en una batalla abierta. Pero Alito acaba de hacer algo que tiene a todos hablando. Rechazó el llamado presidencial a cerrar filas por los migrantes mexicanos y calificó la propuesta como una manzana envenenada. Mientras Sheinbaum asegura que México está defendiendo a sus ciudadanos frente a Estados Unidos, Moreno sostiene que el gobierno los abandonó y que ahora pretende utilizar su situación para protegerse políticamente. ¿Qué revela realmente este enfrentamiento? ¿Es una defensa genuina de los migrantes o una guerra por el control de la oposición rumbo a 2027? Lo vamos a descubrir al final. Suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz, porque detrás de esta pelea existe una batalla mucho más grande de lo que parece. Para entender lo que está sucediendo, primero tenemos que mirar a los dos protagonistas. De un lado está Claudia Sheinbaum, presidenta de México, heredera política del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la mujer que llegó al poder prometiendo continuar la llamada Cuarta Transformación, pero asegurando que gobernaría con su propio estilo. Del otro lado aparece Alejandro Moreno, conocido popularmente como Alito, presidente nacional del PRI, senador, exgobernador de Campeche y uno de los dirigentes políticos más polémicos, criticados y combativos de la oposición mexicana. Son dos figuras completamente diferentes. Sheinbaum gobierna desde Palacio Nacional con una mayoría política que le permite impulsar buena parte de su agenda. Alito dirige un partido que alguna vez controló prácticamente todo México, pero que hoy lucha por conservar relevancia, militantes, espacios de poder y posibilidades reales de sobrevivir electoralmente. Uno tiene el aparato del Estado, el otro necesita hacer ruido para que la oposición no desaparezca. Y cuando esas dos necesidades chocan, el resultado es una confrontación que va mucho más allá de un intercambio de declaraciones. ¿Por qué importa este enfrentamiento precisamente ahora? Porque México se encuentra bajo una enorme presión. La relación con Estados Unidos atraviesa momentos delicados. Las políticas migratorias estadounidenses se han endurecido. Las redadas, detenciones y deportaciones afectan a miles de familias. Además, existen denuncias por mexicanos que habrían muerto bajo custodia migratoria estadounidense. El gobierno de Sheinbaum informó que presentó acciones legales y diplomáticas relacionadas con esos casos. Por lo tanto, la presidencia rechaza la acusación de que México permanezca completamente inmóvil. Sin embargo, Alito sostiene que esas acciones son insuficientes. Su argumento es directo. El gobierno presume las remesas, celebra los miles de millones de dólares que los mexicanos envían desde Estados Unidos. Pero, según Moreno, no ofrece a esos ciudadanos la protección proporcional a lo que representan para el país. Esa acusación golpea en un lugar sensible, porque las remesas no son solamente una cifra económica, son comida, medicamentos, educación, renta, construcción, supervivencia. Detrás de cada transferencia existe una persona que trabaja lejos de su casa y una familia que depende de ese esfuerzo. Por eso, Alito eligió este terreno. No habló solamente de partidos. Habló de mexicanos que sienten miedo, de trabajadores que pueden ser detenidos, de familias que temen una separación y de consulados que, según su versión, no tendrían recursos suficientes para responder ante la magnitud del problema. Sheinbaum, en cambio, intenta demostrar que su gobierno no está de brazos cruzados. Su estrategia combina protestas diplomáticas, procedimientos judiciales y presión política frente a Estados Unidos. Pero ahí aparece la primera contradicción. Si el gobierno afirma que está actuando, ¿por qué una parte de los migrantes continúa sintiéndose desprotegida? Y si Alito realmente quiere defenderlos, ¿por qué rechazó participar en un frente común que, al menos públicamente, tenía ese objetivo? Esa es la pregunta que comienza a revelar el verdadero conflicto. No estamos observando únicamente una discusión sobre migración. Estamos observando una lucha para decidir quién puede presentarse como el verdadero defensor de México. Sheinbaum pretende ocupar ese lugar desde el gobierno. Alito quiere arrebatárselo desde la oposición. Y ambos saben que la relación con Estados Unidos será uno de los grandes temas políticos de los próximos años. Comercio, seguridad, migración, narcotráfico, aranceles, cooperación militar, soberanía, todo está conectado. Una palabra mal utilizada puede provocar una crisis. Una decisión equivocada puede afectar empleos, inversiones y relaciones diplomáticas. Y una acusación lanzada en el momento correcto puede cambiar la conversación nacional.
Pero para comprender por qué Alito decidió confrontar a Sheinbaum de esta manera, tenemos que regresar a su historia. Alejandro Moreno no apareció ayer en la política mexicana. Es un dirigente formado dentro del PRI, un partido que gobernó México durante décadas y que construyó una estructura territorial capaz de controlar gubernaturas, congresos, sindicatos y organizaciones sociales. Alito creció políticamente dentro de ese sistema. Fue diputado, senador, gobernador de Campeche y finalmente llegó a la dirigencia nacional del partido. Pero recibió un PRI muy diferente del que gobernaba México. El partido había perdido la presidencia, había sufrido derrotas estatales, había perdido votantes y cargaba con una enorme crisis de credibilidad provocada por décadas de escándalos, acusaciones de corrupción y malos gobiernos. Moreno entendió algo desde el principio. Para sobrevivir necesitaba mantenerse en el centro de la conversación. No bastaba con administrar las ruinas del PRI. Tenía que confrontar, tenía que aparecer, tenía que provocar respuestas, tenía que convencer a los priistas de que todavía existía una dirección capaz de enfrentar a Morena. Por eso su discurso se volvió cada vez más duro. Comenzó a hablar de autoritarismo, de persecución, de destrucción institucional, de vínculos entre políticos y organizaciones criminales. Y más recientemente, de una supuesta narcodictadura o un narcogobierno. Estas expresiones forman parte de su discurso político y no deben presentarse automáticamente como conclusiones judiciales comprobadas, pero tienen una función evidente: golpear la legitimidad moral del gobierno. Morena responde recordando el pasado del PRI, sus gobiernos, sus escándalos, sus exgobernadores procesados, sus acusaciones históricas, y también las controversias personales que han rodeado al propio Alejandro Moreno. Recordemos los audios difundidos desde Campeche, las investigaciones relacionadas con su patrimonio, las críticas internas dentro del PRI, las exigencias de antiguos dirigentes para que dejara la presidencia del partido, y las reformas internas que permitieron su continuidad al frente de la organización. Todo eso debilitó su imagen frente a una parte de la opinión pública. Pero también produjo un efecto inesperado. Lo volvió más agresivo, más desafiante, más dispuesto a llevar cada conflicto hasta el límite. Moreno parece haber llegado a una conclusión política sencilla: si permanece callado, el PRI desaparece. Si confronta, al menos consigue espacio. ¿Es una estrategia de supervivencia? Probablemente. ¿Es también una ambición personal? Sus adversarios dicen que sí. ¿Puede ser ambas cosas al mismo tiempo? Claro que puede. La política rara vez se mueve por una sola motivación. Claudia Sheinbaum tampoco llegó a este enfrentamiento sin antecedentes. Durante años construyó una imagen de dirigente disciplinada, técnica y cercana a López Obrador. Fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Posteriormente ganó la presidencia con el respaldo de Morena y de la estructura política construida durante el sexenio anterior. Pero gobernar es muy diferente a hacer campaña. Cuando eres candidata, puedes prometer. Cuando eres presidenta debes responder, y cada problema que no se resuelve termina llegando a Palacio Nacional. Seguridad, migración, economía, relación con Estados Unidos, conflictos internos de Morena, acusaciones contra funcionarios, presión internacional. Todo termina sobre el escritorio presidencial. Alito lo sabe. Por eso no golpea al gobierno únicamente en temas económicos o electorales. Lo acusa en los asuntos que pueden dañar directamente su autoridad moral. Dice que Morena abandonó a los migrantes, que utiliza el discurso de soberanía para evitar investigaciones, que protege a figuras cuestionadas, que persigue opositores y que pretende convertir cualquier crítica en un ataque contra México. Morena responde con otro argumento. Afirma que Alito carece de autoridad moral para hablar de corrupción, democracia o persecución. Recuerda que el PRI gobernó durante décadas y sostiene que muchas de las crisis actuales son consecuencia de los gobiernos anteriores. Este intercambio se repite una y otra vez. Alito acusa. Morena recuerda el pasado del PRI. Moreno vuelve a atacar. Sheinbaum responde directa o indirectamente. Y la discusión termina desplazándose de los hechos concretos hacia una guerra de reputaciones. ¿Quién es más creíble? ¿Quién carga con más contradicciones? ¿Quién tiene mayor autoridad para hablar? Ese es el campo de batalla. Y antes de continuar, si esto que estás viendo te resulta útil para entender la política que los medios no explican, suscríbete al canal. Cada semana seguimos desarmando estas historias pieza por pieza. Ahora vamos a ordenar los hechos.
Primero ocurrió el llamado de Claudia Sheinbaum, frente al endurecimiento de la política migratoria estadounidense y los casos que afectaban a ciudadanos mexicanos. La presidenta pidió construir una postura de unidad nacional. La idea pública era sencilla. Ante una amenaza externa, los partidos mexicanos debían dejar sus diferencias a un lado. Gobierno y oposición unidos. México hablando con una sola voz. Parecía difícil oponerse. ¿Quién podría rechazar una iniciativa presentada como defensa de los migrantes? Pero Alito lo hizo. El dirigente priista calificó la propuesta como una manzana envenenada. Según su interpretación, el gobierno no buscaba una unidad auténtica, sino utilizar un tema sensible para obligar a la oposición a respaldarlo políticamente. Hasta aquí podría parecer una disputa menor, una diferencia sobre la forma de organizar una estrategia nacional. Pero lo que ocurrió después cambió el tono. Moreno afirmó que el gobierno de Morena había abandonado a los migrantes. Sostuvo que la red consular se encontraba debilitada. Cuestionó los recursos destinados a proteger mexicanos en Estados Unidos y acusó al oficialismo de celebrar las remesas mientras ignoraba las condiciones de quienes las generan. La crítica era poderosa porque contenía una contradicción fácil de comprender. Reciben su dinero pero no los protegen. Ese mensaje cabe en una portada, cabe en un video. Cabe en una publicación y llega directamente a millones de familias. Sin embargo, el gobierno tenía una respuesta. México había enviado protestas diplomáticas y promovido acciones legales relacionadas con las muertes de ciudadanos mexicanos bajo custodia o durante operativos migratorios estadounidenses. Algunas comunicaciones fueron incluso rechazadas o devueltas por autoridades de Estados Unidos, elevando la tensión bilateral. Entonces apareció el choque central. Alito decía abandono. Sheinbaum mostraba acciones, pero las acciones gubernamentales no necesariamente demostraban que el sistema de protección fuera suficiente, y la existencia de fallas tampoco probaba que hubiera un abandono absoluto. Ambos utilizaron una parte de la realidad. Cada uno eligió los datos que fortalecían su narrativa. Moreno se concentró en las carencias, Sheinbaum en las medidas adoptadas. Uno hablaba de lo que faltaba, la otra de lo que ya se estaba haciendo. El siguiente hito llegó cuando Alito amplió el conflicto. Ya no se trataba únicamente de los migrantes. Comenzó a vincular la disputa con las acusaciones sobre seguridad, narcotráfico y relación con Estados Unidos. Moreno aseguró que el discurso presidencial contra el intervencionismo era una excusa para proteger a figuras políticas señaladas desde el extranjero. La acusación era extremadamente grave. Y otra vez tenemos que ser precisos. Que un dirigente opositor acuse a miembros del gobierno de proteger a narcopolíticos no significa que esas responsabilidades estén demostradas judicialmente. Pero políticamente el efecto es enorme, porque instala una sospecha. ¿Por qué el gobierno habla de soberanía? ¿Defiende al país o defiende a determinadas personas? Esa es la pregunta que Alito intenta sembrar. En mayo de 2026 ya había acusado a Sheinbaum de utilizar el argumento del intervencionismo para proteger a actores políticos cuestionados por Estados Unidos. Después, el enfrentamiento se extendió a otros terrenos. Alito acusó al gobierno de persecución política. Defendió a medios y empresarios enfrentados con el oficialismo y respondió a señalamientos de Sheinbaum sobre su patrimonio y su pasado. La confrontación de mayo mostró que el choque no había comenzado con los migrantes. Ya existía, ya estaba creciendo, ya había cruzado acusaciones personales, económicas e institucionales. El tema migratorio simplemente ofreció un nuevo escenario, uno mucho más emocional, uno donde cualquier error cuesta caro. Pero aquí viene lo fuerte. Para entender el núcleo del conflicto, debemos separar tres niveles. El primero es lo que ambos dicen públicamente. Sheinbaum sostiene que su gobierno defiende la soberanía mexicana, que la relación con Estados Unidos debe basarse en cooperación, no subordinación, que México no aceptará decisiones unilaterales que violen su independencia, y que su administración está utilizando canales diplomáticos, consulares y jurídicos para proteger a los mexicanos en el extranjero. Es una posición institucional, moderada en las formas, firme en el mensaje. Alito dice que esa postura es insuficiente y, en algunos casos, hipócrita. Según él, Morena invoca la soberanía cuando le conviene, habla de unidad cuando necesita respaldo, y acusa de traición a quienes cuestionan la actuación gubernamental. Para Moreno, sumarse al frente convocado por Sheinbaum equivaldría a legitimar una estrategia que considera engañosa. ¿Quién está diciendo la verdad?
Los dos utilizan hechos reales. Existen medidas gubernamentales. También existen migrantes que se sienten desprotegidos. Existen consulados trabajando. También existen quejas sobre demoras y falta de recursos. Existen gestiones diplomáticas. También existen límites evidentes frente a las decisiones de Estados Unidos. El problema comienza cuando una realidad compleja se transforma en una consigna absoluta. Los abandonaron. Los estamos defendiendo. Ninguna de las dos frases explica por completo la situación, pero ambas sirven políticamente. La segunda capa es lo que realmente buscan. Sheinbaum necesita unidad, no solamente por los migrantes, también porque una imagen de división interna debilita a México frente a Estados Unidos. Cuando el gobierno negocia comercio, seguridad o migración, necesita mostrar control político. Necesita demostrar que habla en nombre del país, que la oposición no puede ser utilizada como una vía paralela para presionar a la presidencia. Un frente nacional fortalece esa posición, pero también le ofrece una ventaja interna. Si todos los partidos se suman, el gobierno dirige la respuesta. Si algo sale bien, la presidencia capitaliza el resultado. Si algo sale mal, la responsabilidad se reparte. Alito entiende ese mecanismo. Por eso rechaza integrarse. No quiere convertirse en acompañante de Sheinbaum. No quiere aparecer detrás de Morena, necesita mostrarse como una alternativa, y para conseguirlo debe decir que la unidad propuesta no es unidad, sino sometimiento. Esa es su estrategia, pero también tiene riesgos, porque puede ser acusado de anteponer su supervivencia política a la defensa de los migrantes. ¿Qué importa más, marcar distancia de Morena o construir una posición conjunta frente a Estados Unidos? Moreno responde que una falsa unidad no ayuda a nadie. Sus críticos contestan que rechazarla debilita a México. Ahí está la trampa. Cualquier decisión puede ser utilizada en su contra. Si se suma, parece subordinado. Si se niega, parece irresponsable. Por eso eligió una tercera salida: apoyar a los migrantes pero rechazar el liderazgo de Sheinbaum. Es una maniobra política inteligente, pero no necesariamente suficiente, porque para demostrar que su postura es genuina, el PRI tendría que presentar propuestas concretas. Presupuesto, abogados, asistencia consular, programas de apoyo, mecanismos de denuncia, coordinación con organizaciones migrantes. No basta con acusar, hay que mostrar qué haría diferente. Y antes de entrar a la parte más oscura de esta historia, si estás cansado de que las acusaciones graves se utilicen como propaganda y nunca lleguen a esclarecerse, suscríbete, porque lo que viene ahora muestra por qué esta pelea no se limita a los migrantes. La tercera capa es el contexto estructural. México y Estados Unidos mantienen una relación profundamente desigual. Ambos países se necesitan, pero no tienen el mismo poder. Estados Unidos puede endurecer controles fronterizos, aplicar aranceles, presionar en materia de seguridad, solicitar extradiciones, sancionar personas, cancelar visas. México puede protestar, negociar, cooperar y utilizar canales diplomáticos, pero sus opciones son más limitadas. En ese escenario, el gobierno necesita evitar una confrontación frontal que dañe la economía. Sheinbaum ha tratado de mantener una relación calculada con Washington, firme en el discurso nacional, pragmática en la negociación. Incluso asistió a la final del Mundial por invitación del presidente estadounidense, en un momento de conversaciones importantes sobre comercio y cooperación regional. Alito intenta presentar ese pragmatismo como debilidad. Cada concesión puede ser descrita como sometimiento. Cada protesta puede ser llamada simulación. Cada silencio, complicidad. Pero el propio Alito también enfrenta una contradicción. Ha buscado interlocución en Estados Unidos. Ha realizado viajes y reuniones. Ha hablado ante actores internacionales sobre la situación política mexicana. Sus críticos lo acusan de desacreditar al país en el extranjero. Él responde que denunciar al gobierno no equivale a atacar a México. Este punto es fundamental. ¿Dónde termina la oposición legítima y comienza la utilización de una potencia extranjera para presionar al adversario? No existe una respuesta sencilla. Los partidos de oposición tienen derecho a denunciar. Los gobiernos tienen obligación de rendir cuentas. Pero cuando la seguridad y la política exterior entran en juego, cada movimiento adquiere otra dimensión. En el fondo, Alito no solamente confronta a Sheinbaum, también compite con el resto de la oposición. El PRI necesita demostrar que sigue vivo. El PAN busca liderar el voto contrario a Morena. Movimiento Ciudadano intenta mostrarse como una opción diferente a los partidos tradicionales. Y dentro del propio PRI existen figuras que cuestionan el liderazgo de Moreno.
Por eso cada ataque contra la presidenta cumple dos objetivos: golpea a Morena y al mismo tiempo envía un mensaje a los demás opositores. Yo soy quien se atreve, yo soy quien confronta, yo no negocio, yo no me arrodillo. Es una construcción de personaje. Alito intenta convertirse en el rostro de la resistencia, pero para lograrlo necesita superar un obstáculo enorme: su propia imagen. Las controversias que lo rodean permiten que Morena neutralice muchas de sus acusaciones. Cuando habla de corrupción, le recuerdan su patrimonio. Cuando habla de democracia interna, le recuerdan su permanencia en la dirigencia del PRI. Cuando habla de renovación, le recuerdan que representa a uno de los partidos más antiguos del país. Cuando habla de persecución, sus adversarios preguntan si se trata de justicia. Ese es el problema de credibilidad que Moreno todavía no logra resolver. Sheinbaum también carga contradicciones. Prometió gobernar para todos, pero desde la oposición se acusa a su gobierno de utilizar instituciones contra adversarios. Habla de separación de poderes, pero sus críticos señalan la influencia de Morena sobre el Congreso y otras instituciones. Promete combatir la corrupción, pero enfrenta presión por acusaciones contra figuras vinculadas al oficialismo. Durante julio crecieron los cuestionamientos por presuntos nexos entre actores políticos y grupos criminales en varios estados. Esos señalamientos no implican culpabilidad automática, pero generan una presión política real sobre la presidencia. Alito explota precisamente esa vulnerabilidad. No necesita probar cada acusación para obtener un beneficio político inmediato. Le basta con mantener el tema vivo, repetirlo, asociar a Morena con narcotráfico, obligar a Sheinbaum a responder y conseguir que cada nueva investigación sea interpretada dentro de ese marco. ¿Es justo? No necesariamente. ¿Es efectivo? Puede serlo. La política moderna funciona muchas veces a través de asociaciones emocionales. Una palabra repetida termina condicionando la percepción pública: narcogobierno, persecución, abandono, autoritarismo. Son palabras diseñadas para permanecer. Morena utiliza sus propias etiquetas: corruptos, conservadores, vendepatrias, representantes del pasado. También busca reducir al adversario a una imagen fácil de rechazar. Así se construye la polarización. No se debate solamente qué ocurrió. Se decide primero quién es bueno y quién es malo. Después se acomodan los hechos dentro de esa identidad. Pero eso no es todo. Las redes sociales elevaron todavía más el enfrentamiento. Simpatizantes del PRI difundieron fragmentos de las declaraciones de Moreno. Seguidores de Morena respondieron con archivos, audios y controversias anteriores del dirigente priista. Durante horas, la conversación se dividió entre quienes consideraban que Alito finalmente estaba diciendo lo que otros opositores no se atrevían a expresar y quienes afirmaban que utilizaba el sufrimiento de los migrantes para obtener atención. Hashtags como Alito Moreno, Claudia Sheinbaum, migrantes mexicanos, Morena y PRI aparecieron dentro de una conversación dominada por acusaciones cruzadas. Algunos políticos opositores respaldaron la necesidad de exigir más resultados al gobierno. Otros evitaron alinearse completamente con Moreno. ¿La razón? Apoyar el reclamo migratorio puede ser rentable. Respaldar personalmente a Alito no siempre lo es. Esa diferencia importa. Una cosa es coincidir con una crítica. Otra es aceptar su liderazgo. En Morena, dirigentes y legisladores presentaron el rechazo del PRI como una falta de responsabilidad nacional. El mensaje fue claro: cuando México necesita unidad, Alito divide. Cuando los migrantes necesitan respaldo, el PRI hace campaña. Cuando Estados Unidos presiona, la oposición ataca al gobierno mexicano. Es una narrativa poderosa, porque convierte cualquier crítica en una aparente colaboración con el adversario externo, pero también es peligrosa. Un gobierno democrático no puede exigir silencio bajo el argumento de la unidad nacional. La oposición debe poder cuestionar, debe poder pedir pruebas, debe poder exigir resultados. De lo contrario, la unidad se transforma en obediencia, y eso tampoco es sano. La reacción fue tan fuerte que hasta canales como este recibieron mensajes pidiéndonos que cubriéramos el enfrentamiento. Y aquí estamos. Si quieres que sigamos haciéndolo, suscríbete, porque sin tu apoyo este tipo de análisis no llega a nadie. Ahora necesitamos observar el patrón. No es la primera vez que un gobierno mexicano utiliza una amenaza externa para pedir unidad interna. Tampoco es la primera vez que la oposición acusa al oficialismo de usar la soberanía como escudo. Este patrón apareció en distintos momentos de la historia mexicana. Cuando existe presión estadounidense, el gobierno busca cerrar filas. La oposición enfrenta una decisión incómoda:
Puede respaldar al Ejecutivo y perder diferenciación, o puede criticarlo y ser acusada de debilitar al país. Lo nuevo no es el mecanismo, lo nuevo es la intensidad. Las redes sociales convierten cada frase en una batalla inmediata. Un fragmento de 10 segundos puede circular millones de veces. La explicación completa desaparece. El matiz no genera clics. La acusación sí. Por eso Sheinbaum y Alito hablan para dos públicos diferentes. La presidenta habla como jefa de Estado. Necesita proyectar estabilidad. Moreno habla como dirigente de una oposición en crisis. Necesita proyectar resistencia. Una ofrece control. El otro ofrece indignación. Una pide unidad. El otro denuncia una trampa. Y ambos saben que el conflicto continuará. Especialistas en comunicación política suelen señalar que los líderes opositores con bajo poder institucional recurren a estrategias de confrontación permanente. No pueden vencer mediante votaciones legislativas. No controlan el Ejecutivo. No pueden implementar políticas. Su principal recurso es el discurso, la denuncia, la exposición, la presión pública. Alito se mueve exactamente dentro de ese modelo. Sheinbaum, en cambio, controla instituciones y recursos, pero eso también aumenta su responsabilidad. No puede limitarse a responder que la oposición miente. Debe demostrar resultados. ¿Cuántos migrantes recibieron asistencia? ¿Cuánto dinero se destinó a los consulados? ¿Cuántos abogados fueron contratados? ¿Cuántas familias fueron apoyadas? ¿Cuántas denuncias avanzaron? ¿Cuántas respuestas llegaron desde Estados Unidos? Esas cifras son más importantes que cualquier intercambio de insultos, porque permiten medir la diferencia entre propaganda y política pública. Aquí es donde el discurso de Alito encuentra su mayor oportunidad. Cuando el gobierno no ofrece información clara, la sospecha crece, pero también encuentra su mayor debilidad. Si no presenta alternativas concretas, su crítica se vuelve solamente ruido. Recuerda que al inicio te dije que había algo que nadie estaba contando. Estamos llegando ahí. La verdadera revelación no está únicamente en la acusación de abandono. Está en el motivo por el que Alito rechazó la unidad propuesta por Sheinbaum. Al principio podría parecer una decisión ideológica, Morena y PRI enfrentados, gobierno y oposición. Pero cuando conectamos todas las piezas aparece algo más. Alito necesita impedir que Sheinbaum monopolice la representación nacional frente a Estados Unidos, porque si la presidenta logra presentarse como la única defensora de México, la oposición queda atrapada. Cualquier crítica será interpretada como deslealtad. Cualquier viaje a Washington será visto como conspiración. Cualquier denuncia internacional será presentada como ataque a la soberanía. Por eso Moreno no podía aceptar el frente en los términos planteados por la presidencia. Necesitaba construir otro relato. No rechazamos a los migrantes, rechazamos que Morena los utilice. No atacamos a México, atacamos a un gobierno que no cumple. No favorecemos a Estados Unidos. Exigimos que Sheinbaum defienda mejor a los mexicanos. Ese reencuadre es el verdadero movimiento político. Pero también revela desesperación. El PRI necesita una causa, necesita una bandera, necesita demostrar que todavía representa a alguien. Durante décadas se presentó como el partido de las instituciones. Después intentó ser el partido de la experiencia. Más tarde formó alianzas con antiguos adversarios para detener a Morena. Ahora Alito intenta convertirlo en el partido de la resistencia frontal. ¿Funcionará? Dependerá de una cosa: credibilidad. Puedes tener el mejor discurso, puedes lanzar la acusación más fuerte, puedes provocar una respuesta presidencial. Pero si la sociedad no confía en ti, todo termina pareciendo una maniobra. Sheinbaum enfrenta el problema contrario. Cuenta con respaldo político y poder institucional. Pero cada contradicción puede erosionar esa confianza. Si pide unidad mientras ataca a sus adversarios, la convocatoria pierde fuerza. Si denuncia intervencionismo mientras negocia con Washington, debe explicar la diferencia entre cooperación y sometimiento. Si promete proteger a los migrantes, debe mostrar resultados verificables. Lo que voy a decir ahora es importante, y si llegaste hasta aquí es porque te importa entender esto de verdad. Suscríbete al canal, porque esta clase de análisis toma tiempo, investigación y compromiso. Y lo seguimos haciendo por la gente que quiere saber la verdad. La pelea entre Alito Moreno y Claudia Sheinbaum no es realmente por una declaración.
Es una batalla por definir quién tiene derecho a hablar en nombre de México. Sheinbaum afirma que ese derecho proviene de las urnas y de su condición de presidenta. Alito responde que ganar una elección no elimina la obligación de escuchar a la oposición. La presidenta busca unidad bajo el liderazgo del gobierno. Moreno exige una unidad que no implique respaldar a Morena. Ambos discursos pueden sonar razonables, pero los dos esconden intereses. Sheinbaum quiere fortalecer su posición negociadora y controlar el relato nacional. Alito quiere sobrevivir políticamente, liderar la oposición y llegar a 2027 como el dirigente que nunca cedió. Los migrantes quedan en el centro, convertidos en argumento, en bandera, en herramienta de confrontación. Y eso es lo verdaderamente preocupante, porque mientras los partidos discuten quién los defiende más, existen familias que necesitan ayuda ahora, no después de una conferencia. No después de una elección. Ahora, necesitan asesoría legal, necesitan consulados funcionales, necesitan documentación, necesitan protección frente a abusos, necesitan información confiable y necesitan que México actúe con firmeza pero también con inteligencia. La acusación de Alito obliga al gobierno a rendir cuentas. Eso es positivo. La respuesta de Sheinbaum obliga al PRI a demostrar que su propuesta es más que una consigna. Eso también es positivo. El problema comienza cuando ninguno quiere resolver la situación y ambos solamente buscan derrotar al adversario. Si esto se confirma como una estrategia puramente electoral, estaríamos ante otro caso donde el sufrimiento de los ciudadanos se utiliza para producir titulares. Pero si la presión de la oposición consigue mejorar la protección consular, entonces la confrontación podría generar un resultado útil. Esa es la prueba definitiva, no quién ganó la discusión, sino qué cambió para los migrantes. Alito puede gritar, Sheinbaum puede responder, Morena puede recordar el pasado del PRI, el PRI puede denunciar al gobierno, pero al final las familias me dirán una sola cosa. ¿Quién estuvo cuando necesitaron ayuda? Ahí se termina la propaganda, ahí comienza la realidad. La guerra entre Claudia Sheinbaum y Alejandro Moreno continuará. Probablemente se vuelva más agresiva conforme se acerquen las elecciones de 2027. Alito insistirá en construir un gran bloque opositor contra Morena, una estrategia que viene promoviendo desde meses atrás. Sheinbaum buscará mantener el control político y demostrar que su gobierno puede enfrentar simultáneamente las presiones internas y externas. Ninguno dará un paso atrás, porque ambos creen que ceder equivale a perder. Pero México no necesita solamente dirigentes que sepan confrontar, necesita instituciones que funcionen, resultados que puedan medirse y una oposición capaz de cuestionar sin convertir cada problema en espectáculo. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que Alejandro Moreno realmente está defendiendo a los migrantes o solamente utiliza el tema para recuperar poder político? ¿Claudia Sheinbaum tiene razón al pedir unidad nacional o esa unidad se está utilizando para silenciar críticas? ¿Quién tiene mayor autoridad moral en este enfrentamiento? Déjame tu opinión en los comentarios. Estate atento porque en el próximo video vamos a revisar qué está haciendo realmente el gobierno mexicano para proteger a sus ciudadanos en Estados Unidos y cuánto dinero reciben los consulados. Hay datos que pueden cambiar por completo esta discusión. Si este video te ayudó a entender lo que los medios no dicen, compártelo con alguien que necesite verlo. Apoya este análisis y suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz.